saludar a dos amigos a los que respetamos y admiramos, así como a Jaime. Es el doctor Ángel Valderas Puga en Querétaro y Oriol Mayó, el periodista respetado, escritor Oriol Mayó. Te saludo primero, Ángel Valderas Puga, ¿cómo estás? Un abrazo. Espero que me escuches, ya estaba apagado el micrófono. Pues ya andamos por aquí, listos para seguir platicando de la realidad nacional y del acontecer cotidiano y de esta oposición sin brújula, que haga lo que haga el presidente, siempre van a criticar. Una oposición que no tiene proyecto, que no tiene nada que ofrecerle al país, que no tiene nada que ofrecerle a mexicanas y mexicanos, que quisieran que no se discutiera de su pasado. Ahí está el cártel inmobiliario del PAN, y ahí están 6 sexenios de neoliberalismo, 36 años en los cuales hemos visto de todo y el desastre que dejaron en este país. Saludos a Oriol y también saludos para ti, Vicente. Gracias, doctor Oriol Mayó, ¿cómo estás? Gracias por tu paciencia. Bien, no sé si se me oye bien o no. Sí, ¿no hay problemas? Perfecto. Perfecto, traigo nuevos audífonos ya maravillosos, modernos, esos inalámbricos Bluetooth, a ver si así ya me muevo mejor. ¿Todo bien? Bueno, aquí también con Ángel, que es un personaje muy importante en el tema de la industria eléctrica, uno de los mejores defensores, digamos, de todo lo que está pasando en México en estos tiempos de lucha contra Iberdrola y otros gigantes del mal. Entonces, mis agradecimientos a sus tareas, sobre todo de pedagogía que he hecho durante esos meses, han sido fundamentales. Y bueno, pues aquí estamos para ver esa guerra interminable que pues va a durar todo el sexenio y algo más. ¿Por qué no empezamos, propongo, Oriol, doctor Ángel Valderas Puga, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que muy molesto responde al planteamiento que hacen desde muchos medios de comunicación, hoy representados en el corresponsal de El Financiero, del periódico El Financiero, y bueno, esos médicos cubanos. El presidente dio cátedra, pero además les puso una tunda a esos que desde los medios pues van generando esta narrativa que es alucinante. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adriana. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos... A esos hay que sumarles también, mi querido Ángel Valderas Puga, Oriol Mayó, a esos que callaron por lo que se hacía o no se hacía en los gobiernos neoliberales y que hoy exigen explicaciones por haber contratado ya a los primeros médicos cubanos. Mezquino, dice el presidente, entre muchos otros calificativos que le da a esta narrativa. Escucho tu opinión, doctor Ángel Valderas Puga.
Pues mira, saludos a Oriol, me imagino que está en Barcelona o al menos en algún lugar de Cataluña. Quisiera compartirles una lámina de lo... Ahí está, mira, ahí está. Creo que estos datos dicen más que 1000 palabras, Vicente. ¿De dónde es el documento? Indicadores de salud de la OCDE, 2019, previo a la pandemia. Se publica en 2019, los datos vemos en 2017. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es el promedio de médicos formados en el extranjero y que trabajan en determinados países. En otros países no tenemos una oposición pedorra que critica por criticar. Mira, ve, Vicente, 60% casi, 57.8% de los médicos que trabajan en Israel se formaron en el extranjero. Más del 40% en Nueva Zelanda, en Irlanda. 4 de cada 10 médicos que trabajan en Nueva Zelanda y en Irlanda vienen del extranjero. Noruega, casi 40%. Suecia y Suiza, 35%. Promedio de la OCDE, 17%. Figura de la derecha, también enfermeras. Una cuarta parte de las enfermeras que trabajan en Nueva Zelanda y en Suiza se formaron en el extranjero. El porcentaje es un 6% en el caso de los países de la OCDE. Ok, pues ahí está. Datos contundentes. En otros países no se problematiza la llegada de médicos extranjeros. No se problematiza. Los necesitas, los contratas. En el caso de México, estamos hablando que 500 médicos cubanos no llegan ni siquiera al 1%. Entonces, mientras en los países de la OCDE se tiene un promedio del 18%, en México se hace un escándalo por un 0.1%. Segundo elemento, y con esto cierro para darle espacio a Oriol. Yo viví 2 años en España, hice mi doctorado en Alicante, pero además conozco España. Y bueno, el sistema de sanidad europeo no es el que nos dejaron los neoliberales en México. Y aquí van 4 datos duros esenciales. Los neoliberales nos dejaron un déficit de 210,000 médicos, un déficit de 430,000 enfermeras, un déficit de 250,000 camas, 400 hospitales abandonados y un déficit, todo con datos de la OCDE o de la Organización Mundial de la Salud, un déficit de equipamiento médico. Solo por dar un ejemplo, en los países de la OCDE se cuenta con 27 escáneres de tomografía computacional por millón de habitantes. 27. ¿Cuántos nos dejaron en México? 6 sexenios de neoliberalismo. 6. 4 veces menos que el promedio. Porque si nos comparamos con Japón, donde hay 112 tomógrafos computacionales por cada millón de personas, estamos 20 veces abajo que Japón. Y en el caso de aparatos de resonancia magnética, el promedio de la OCDE son 17, en México 3, 5 veces menos que el promedio. Y si nos comparamos con Japón, que son líderes, andamos 20 veces abajo. Entonces yo veo cada vez más que los datos duros muestran que los opositores no tienen ni la mínima idea de indicadores básicos de salud. Creen que dejaron un país con una cobertura universal de médicos, enfermeras, hospitales, equipo. Nada más falso.
Los 500 médicos cubanos no nos van a venir a resolver el problema, son muy pocos, y los necesitamos, no solamente a ellos, necesitamos muchísimo más médicos, y por primera vez vemos un gobierno que sí le está invirtiendo a la formación de médicos, tanto generales como especialistas en este país. Y con eso cierro mi comentario. Uno se imaginaría, Oriol Mayo, que en cualquier sociedad estaría, en cualquier país, para no ir tan lejos, en cualquier país estarían agradecidos todos los habitantes de esa nación a los que van doctores a salvar vidas, por esas vidas que pueden ser las de la mamá de uno, la tía de uno, la prima, qué sé yo, la amiga, la esposa. Y a mí me da mucha pena que en México, en lugar de que ciertos sectores guarden mesura, pues en lugar de eso atacan a los médicos. Dame tu opinión acerca de esta narrativa también que se mueve en medios de comunicación. Sin esos medios de comunicación que mueven analistas, opinólogos, periodistas, pues esto no tendría eco de esta oposición, pero tristemente ahí está, mi querido Oriol. Bueno, como siempre, nada de esto es nuevo realmente. La diferencia quizás es que durante al menos unos ciertos años, digamos, la cuestión anticubana, la oposición nunca fue mayoritaria. Es decir, si algo hubo en los viejos tiempos, desde la Revolución Cubana, incluso hasta los 90, es un cierto respeto, admiración mínima, digamos, por la obra de la Revolución, lo que supuso entonces, por unos años, el odio, digamos, a los médicos cubanos era el clásico del anticomunismo mexicano más rancio. Yo, de hecho, vivo en Puebla, no en Barcelona estuve, pero ahora estoy en Puebla, donde Puebla fue casi el núcleo de la reacción mexicana por muchos años, digamos, contra la Autónoma de Puebla, contra los liberales, contra los socialistas, contra el Partido Comunista. Entonces, eso que por un tiempo fue patrimonio del PAN, o sea, diríamos que esto era el patrimonio del PAN, no era el patrimonio del PRI, ni siquiera de esa amplia gama del nacionalismo revolucionario, eso en este momento histórico de quiebre, en el cual las viejas formas de la política han sido destruidas y la oposición es un solo cuerpo, digamos, en contra de lo que está ahí, en lo cual se fusionan todas las tendencias políticas en un solo monstruo con un solo objetivo, con una sola idea de que desaparezca el monstruo que nunca tenía que haber llegado. Entonces, en ese sentido, los médicos cubanos se convierten, siendo un tema que era literalmente patrimonio de la reacción mexicana, de las derechas católicas, se convierte casi en el tema de la tía panista, de las conversaciones de WhatsApp que están quitando el trabajo. Es obviamente, como Ángel ha explicado perfectamente, de una ridiculez absoluta. Los mejores sistemas de salud pública del mundo reciben, por cierto, gente de todo el mundo, no me recuerdo exactamente ahora, por cuestiones médicas, familiares, en el Hospital Clínico de Barcelona, que es un hospital mezcla entre universitario, público, digamos, ahí hay gente de todo el mundo, sobre todo de gente de México, de Colombia, y obviamente es lo más normal del mundo. En este caso es un acuerdo con el Estado cubano. No habría en realidad, como dijo, por las cifras ninguna relevancia. Es una forma, son bien conocidos por su aprendizaje, por estar en todo el mundo prácticamente trabajando, y entonces realmente no hay nada. Ahora bien, también ahí se ve un poquito, y eso hay que decirlo, que en el aparato médico tradicional de los médicos formados en el IMSS, como en general, por tradición, se convierten en clase media profesional y acaban convirtiendo o mimetizándose con el ambiente de su entorno de clases medias, acaban casi siempre en un discurso, y eso es muy curioso, contra el estatismo, contra lo público, siendo que su nómina, su jubilación, todo depende del sistema público creado de hace muchas décadas, su estilo, su cultura, su entorno, porque mandan sus hijos a escuelas privadas, por tanto se hacen con los sectores más de la tradición clase mediera mexicana, que es siempre derechista, donde se considera que la meritocracia es de unos pocos y cualquiera que intente llegar es un peligro. En los médicos, ahí, cuando menos médicos haya, más posible es que en la mañana trabajen en el Hospital de la Raza y en la tarde tengan su consultorio privado en Médica Sur, y por tanto, de esta manera, cuando menos médicos haya, cuando menos sistema público amplio para todo el mundo exista, más será para ellos. Por tanto, incluso de las universidades, la falta de acceso
ingreso a medicina, lo complicado que es los exámenes de ingreso, eso para ellos es bueno, porque en ese sentido les evita el problema de que la masificación, la obligación de una medicina pública al servicio de la población, les quitaría esa patrimonialización, digamos, de su cargo, que se produce cuando la sanidad pública es cada vez más pequeña, más reducida, más problemática, y ellos también viven simultáneamente, digamos, del negocio privado, como todos sabemos en las tardes, cuando hablan de lo que es algo que es muy ridículo, como todos sabemos, cuando hablan de que mejor opérate en el Ángeles, oiga, su cirujano trabaja en la mañana en el IMSS. O sea, ni siquiera esto estás pagando a lo pendejo, con perdón, porque es el mismo que está en la mañana trabajando en el sector público. Eso es algo importante, porque no solo la tía panista, no solo el entorno católico, es esa nueva fusión de partidos que viven casi, que el PRD bueno, el PRD es un partido ya casi moribundo, partido zombie, pero que se posicionan en contra de los médicos cubanos, ya es como quien dice la última desvergüenza. Del PRI, en el fondo, también, porque el PRI, cuando menos, nunca había tenido ese tono, digamos, casi que se confunde con toda la tradición reaccionaria, digamos, de acción nacional. Entonces, realmente lo que está pasando es que, a fin de cuentas, hay algo muy interesante aquí de observar. Quien gana el discurso en esta fusión de partidos de Va por México es Acción. O sea, todo el discurso es el del PAN. De otra forma, se están amoldando a los clásicos de la reacción, al discurso neoliberal imperante, pero también a esos viejos discursos del anticomunismo contra Cuba, que se ha fusionado en un solo concepto, un solo monstruo, y que eso explica, por cierto, que la hegemonía, digamos, en el partido, que no sabemos ni siquiera si va a durar, pero ese partido creado por Claudio X González es el discurso más reaccionario, lo cual es indicativo de que estamos en un momento de ofuscación de la oposición, que luego ya hablaremos de que un texto que leí ahora hace unos días se llama el síndrome del trauma del orden neoliberal, el síndrome de la crisis nerviosa del orden neoliberal, que luego, si tenemos tiempo, te voy a platicar, porque es muy divertido entender esos síndromes que aparecen en México de forma descarada y que son típicos de una repetición, de una histeria que es permanente y que además complica mucho la discusión política, porque todo se vuelve una guerra santa contra algo que no puede ser y que, aunque lleva 4 años, para ellos tiene que desaparecer, porque no pueden vivir literalmente si existe ese régimen que para ellos es la negación de todo lo que han sido durante 30 o 40 años.